Hoy es día de otro relato del archivo sombrío. Cierra las puertas y escucha hasta el final. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que el mar tiene un silencio que nunca descansa, incluso cuando la superficie está en calma? Y de que hay noches en las que el agua se ve demasiado oscura, como si algo allá abajo estuviera despierto, esperando a que alguien se aleje demasiado de la costa. La gente confía en las mareas tranquilas y en las luces lejanas de los barcos, pero se olvida de que es justamente donde nada de eso se ve, donde ocurren las historias más perturbadoras. Ahora dime, ¿qué harías si escucharas voces pidiendo ayuda, sabiendo que no hay ningún barco cerca? Quien ya pasó por eso, nunca vuelve a mirar el mar de la misma manera. ¿Y por qué tantos pescadores juran haber visto manos saliendo del agua en lugares donde nadie debería estar vivo? Porque no siempre es imaginación. A veces es otra cosa, algo que nunca llegó a tierra firme. Así fue como todo comenzó. El relato empezaba así. Tenía 33 años cuando decidí volver a San Lázaro del Mar, el pueblo donde nació mi padre y donde mi abuelo siempre ha vivido, como si el mundo terminara ahí, en la línea de la playa. Hacía casi 4 años que no aparecía por allí, y hacía unos meses que mi padre había muerto. Yo no estuve con él al final, ni en el hospital, ni en la última visita en la que era solo pasar un día por allá. Dejé que se acumularan muchas cosas entre nosotros, peleas pequeñas que se volvieron muros enormes, frases dichas en caliente que nunca corregí, promesas del tipo «luego hablamos bien», pero ese «luego» nunca llegó. Cuando recibí la noticia de su muerte, la primera imagen que apareció en mi cabeza no fue un hospital ni un ataúd. Fue él, más joven, riéndose en un bote pequeño al lado de mi abuelo, los dos arreglando las redes y señalando el horizonte, como si entendieran un idioma que yo nunca aprendí. Yo era un niño y me quedaba en la arena, contando los minutos hasta que me llamaran para subir. En aquella época, mi abuelo era un gigante. Hombros anchos, manos enormes, piel quemada por el sol y una forma de caminar como si el mar fuera parte del cuerpo. El hombre que encontré cuando volví a San Lázaro del Mar era otro. Seguía siendo Tiberio Montalbán, pero reducido, gastado. Los huesos se marcaban bajo la camisa, las manos le temblaban un poco, los ojos parecían más grandes, como si la cara se hubiera encogido alrededor. «Llegaste tarde, Ícaro», fue lo primero que me dijo cuando me vio. No lo dijo como una acusación, lo dijo como quien menciona un hecho. «Lo sé», fue todo lo que pude responder. Pasé el día allí ayudando a mi abuela con cosas pequeñas, escuchando hablar de medicinas caras, del trabajo en el tramo del tren turístico, del pueblo cada vez más vacío. Hablábamos de todo menos de lo que importaba. Mi padre, el tiempo perdido, lo que quedó atravesado. Cuando la tarde empezó a caer, el viento cambió. Junto con él llegó el olor del mar lleno, ese olor más pesado que anuncia la noche. Fue entonces cuando se me metió una idea en la cabeza. Sonaba simple, pero mientras las palabras salían, por dentro me temblaba todo. «Abuelo, ¿mañana me llevas al mar?» Tardó en contestar. Miró primero hacia la playa, luego miró sus propias manos como si estuviera calculando la fuerza que le quedaba. «Hace tiempo que no salgo», murmuró. «El motor está mal y yo ya no soy el de antes». Por un segundo, pensé que iba a decir que no, pero suspiró, se pasó la mano por la cara y añadió: «Pero el remo nunca falla. Si de verdad quieres ir, vamos». Esa noche casi no dormí. Me quedé revolviendo recuerdos en la cabeza. Mi padre empujando el bote, mi abuelo gritando instrucciones, yo, pequeño, tratando de no mostrar miedo cuando el casco subía y bajaba con las primeras olas. Cuando el amanecer empezó a aclarar la ventana, mi abuelo ya estaba sentado en la puerta, con una taza de café en la mano y la mirada perdida a lo lejos. «Ve a ver el bote», dijo antes incluso de saludarme. «Mira si tiene gasolina, mira si los remos están bien. Haz de cuenta que hoy te llevo yo, pero mañana puedes ser tú. Un día ya no voy a estar». Esa frase se me quedó resonando mientras caminaba hacia el agua. Su barco estaba medio torcido, con la mitad en la arena y la otra mitad en la parte baja del mar. El casco, viejo, todavía aguantaba. Tenía marcas de conchas, rayones, remiendos.
El motor colgaba atrás, lleno de cicatrices de arreglos improvisados. Miré el tanque. Había combustible suficiente para una salida corta. Probé los remos, pesados pero firmes. Balanceé el bote para sentir cómo respondía. Seguía siendo más estable de lo que parecía. Cuando volvimos para empujarlo, me di cuenta de verdad de lo débil que estaba mi abuelo. Ponía fuerza, pero el cuerpo no respondía como antes. Aún así, terco, no se quejó. Mi abuela apareció en la puerta, con el delantal puesto y el ceño fruncido. «No tarden mucho», fue lo único que dijo. Mi abuelo levantó la mano, señal de que la había oído. No prometió nada. Solo se subió al bote. El motor arrancó después de insistir un par de veces, tosiendo y vibrando, como si despertara de un sueño demasiado largo. Dejamos la arena, cortando las primeras olas suaves. El pueblo empezó a hacerse pequeño a nuestras espaldas, como si alguien estuviera alejando un telón pintado. El mar parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Mi abuelo preguntó por mi vida en la ciudad, el trabajo si estaba con alguien. Respondí a medias. No quería soltar toda la suciedad ahí, en medio de esa calma. Él tampoco insistió. Cuando apareció el tema inevitable, mi padre, el aire cambió un poco. Él siempre pensó que iba a volver, comentó mi abuelo. Decía que iba a juntar dinero, arreglar todo, y luego venirse a vivir aquí de viejo, pescando de vez en cuando. Lo sé, respondí, sintiendo que algo me apretaba el pecho. Lo decía. Mi abuelo se quedó callado unos segundos, mirando el horizonte. Ustedes dos eran parecidos, cabeza dura. Cuando uno choca con la piedra, el otro no vuelve para jalarlo. Sonreí sin ganas, él también. Después de un rato, el cansancio empezó a pesarle de otra forma. La respiración se volvió más lenta, la mirada se perdió, hasta que, en un parpadeo, se quedó dormido, con la barbilla apoyada en el pecho y el sombrero caído un poco hacia un lado. Debería haber regresado en ese momento. Hubiera sido lo correcto. Pero al verlo dormir así en el bote por primera vez en mi vida, sentí una necesidad rara de dejar que ese momento durara más. Apagué el motor y agarré el remo. Remar con alguien dormido a tu lado da una sensación curiosa. Sientes que eres el responsable de mantener con vida a los dos, y al mismo tiempo sientes que cualquier decisión equivocada va a caer solamente sobre ti. El sol fue bajando despacio. El mar pasó del dorado al violeta, luego a un azul espeso. Yo veía las luces del pueblo a lo lejos, pequeñas, casi decorativas. Remaba en dirección a ellas, por instinto, hasta que, de repente, desaparecieron. Parpadeé, me froté los ojos, intenté encontrar algún punto de referencia. Nada. La línea de la costa había desaparecido, como si alguien hubiera borrado todo con un trapo oscuro. El cielo también parecía más bajo. Las pocas estrellas visibles peleaban con una capa fina de nubes. No había luna. El mar era solo una alfombra negra. De pronto el silencio cambió. Ya no era solo el sonido del agua contra la madera. Había algo detrás. Una voz, baja, lejana, como si viniera de muy lejos. No se entendía lo que decía, pero se notaba que era voz humana. Pensé que era mi imaginación, hasta que escuché otra. Esa sonó más cerca. Era como oír pedazos de frases, palabras cortadas por el ruido del mar, sin saber bien en qué idioma. A veces parecía español, a veces algo distinto. Miré alrededor. No había luces de ningún barco, no había nada. El miedo empezó a subir despacio, como esa sensación de saber que estás en el lugar equivocado a la hora equivocada. «Abuelo», lo llamé todavía en voz baja. No despertó. Fue entonces cuando algo golpeó el casco. No fue el balanceo normal de una ola. Fue un impacto seco, desde abajo, que hizo que el bote se inclinara de golpe hacia un lado. El remo casi se me salió de las manos. «Abuelo», lo llamé más fuerte. Esta vez abrió los ojos, confundido, respirando con dificultad. Tardó unos segundos en ubicarse. Me miró, luego miró alrededor. No parecía sorprendido por la oscuridad, pero sus ojos se estrecharon al darse cuenta de que ya no veíamos la costa. «¿Por qué está apagado el motor?» «Estabas cansado y yo estaba volviendo hacia las luces, pero se apagaron. No veo nada, abuelo, nada de nada».
Se incorporó como pudo, apoyando las manos en el banco. Miró fijo hacia donde debería estar el pueblo. Nada. Giró el cuerpo, miró hacia el otro lado. Tampoco. La expresión le cambió de una forma que yo nunca había visto. Era miedo, sí, pero mezclado con reconocimiento, como si no fuera un miedo nuevo para él. Levantó la cara buscando el cielo. Había pocas estrellas perdidas entre nubes, pero una de ellas, aislada, seguía allí, débil pero firme. «Gira el bote hacia allá», dijo señalándola. «Y pase lo que pase, no pierdas ese punto de vista». Tomé el motor, tiré de la cuerda, tosió, chilló, casi arrancó y murió. Lo intenté otra vez, nada. Fue entonces cuando las voces regresaron, esta vez más claras. Era como si varias personas hablaran al mismo tiempo, desde distintas distancias. Algunas sonaban más lejos, otras daban la impresión de estar justo al lado del bote. De vez en cuando, en medio de ese murmullo roto, aparecía una palabra que casi podía entender. Un nombre, un trozo de súplica. Miré al agua por reflejo. El mar estaba oscuro, pero no del todo invisible. Manchas un poco más claras se movían cerca de la superficie, como si tuvieran forma y al mismo tiempo fueran solo reflejo. «¿Estás escuchando eso?», pregunté. Mi abuelo tardó unos segundos en contestar. Cuando lo hizo, no negó nada. «Agarra el remo y no enciendas ninguna luz». Yo ya tenía la linterna en la mano. La necesidad de iluminar todo era casi física, pero le hice caso. Me senté como me ordenó. Apreté el remo sin saber si debía remar o solo agarrarme a él. El barco recibió otro golpe, esta vez lateral. Sentí más que vi que algo subía. No rápido, no como un pez, como si algo emergiera despacio buscando la superficie. Una masa pálida apareció junto al casco, un poco más clara que el resto del agua. No llegaba a ser un cuerpo nítido, pero tampoco era solo espuma. Por un segundo, juro que pensé que se trataba de un pedazo de lona, algún objeto flotando. Hasta que lo vi. Una forma que en mi cabeza nunca más va a ser otra cosa que esto. Una mano. Los dedos no se movían bien, como si pesaran demasiado. Aún así tuve la sensación de que esa mano buscaba el borde del bote, intentando encontrar un punto donde sujetarse. Se me heló la sangre. No sé cuánto tiempo me habría quedado mirando si mi abuelo no hubiera puesto su mano sobre mi hombro, apretando con fuerza. Ese gesto era el mismo que hacía cuando yo era niño y empezaba a llorar en el bote sin motivo. En el instante en que me tocó, otra memoria regresó de golpe, entera como una ola vieja. Yo pequeño, en medio de un bote, llorando. Mi padre abrazándome con fuerza, tapándome los oídos. El mar más agitado. Un murmullo de voces viniendo de algún lugar que yo no alcanzaba a ver. Y mi abuelo, más joven, diciendo: «No mires al agua, Ícaro. No dejes que ellos te vean». Había enterrado ese recuerdo, o había fingido que era un sueño. Ahora todo encajaba. El bote recibió otro sacudón. Cuando volví a mirar, la mano había desaparecido en el agua. Las voces empezaron a alejarse como si las arrastraran mar adentro. El mar poco a poco se calmó. Fue entonces cuando, sin que yo tocara nada, el motor hizo un ruido seco. 1, 2 y arrancó. Mi abuelo no celebró, no sonrió, solo dijo: «Gira de vuelta hacia la estrella y rema junto con el motor. Todavía no es momento de hablar de esto». Obedecí, mudo. No sé cuánto tardamos, pero en algún punto del camino las luces del pueblo reaparecieron en el horizonte, pequeñas, como si siempre hubieran estado allí. Cuando el casco raspó la arena, mi abuela ya estaba en la puerta, como si supiera el segundo exacto en que íbamos a llegar. «Ya volvieron», dijo sin mostrar sorpresa. Mi abuelo bajó del bote con dificultad, las rodillas flojas. Estuve a punto de ayudarlo, pero me hizo una seña para que lo dejara ir solo hasta la hamaca de fuera. Se sentó, se recostó y cerró los ojos. El cuerpo entero parecía haberse rendido. En cuestión de segundos estaba durmiendo otra vez, o noqueado. Yo entré en la casa, con las piernas todavía temblando. Mi abuela preparó algo sencillo de comer, dejó el plato delante de mí y comentó: «Estás pálido. El mar no es para cualquier día». Intenté comer, no pude. Las voces seguían retumbando en mi cabeza.
Escuchamos gente hablando, dije mirando la mesa. En la oscuridad, lejos de la costa, no había ningún barco, no había nada, pero había gente, y tragué saliva, y algo golpeó el bote, como si quisiera volcarlo, o subirse. Yo vi una mano. La voz se me rompió al decirlo. Ella se quedó callada unos segundos, moviendo el trapo entre las manos. Cuando habló, lo hizo como si estuviera recordando algo viejo, conocido. No quería voltearlos. Alzó la vista hacia mí. El que quiere voltear, voltea. Eso quería subir. Tragué en seco. Subir, ¿para qué? Porque no llegó, respondió sin adornos. El que muere demasiado lejos a veces sigue intentando llegar, y si tú estás en medio del camino, ellos intentan subir también. Un escalofrío me recorrió la espalda. Siguió hablando. Ha habido mucha gente en ese mar intentando escapar de islas, de costas, de hambre, de guerras pequeñas que nadie cuenta en las noticias. No todos llegan a donde querían. Algunos se quedan cerca, demasiado cerca, y hay noches en las que es más fácil oírlos. No supe qué decir. Fui hasta la puerta casi sin pensarlo. El mar estaba de nuevo tranquilo, de un modo casi ofensivo. Olas pequeñas, regulares, muriendo en la arena. Nada en la superficie delataba lo que había pasado unas horas antes. Miré a mi abuelo, dormido en la hamaca. Por primera vez entendí que ese hombre cargaba secretos que quizá nunca me contaría. Tal vez ya había vivido algo parecido con mi padre. Tal vez por eso mi padre hablaba tan poco del mar después de que nos mudamos lejos. Aquella noche dormí en la cama de siempre, en el cuarto del fondo. El sonido del mar entraba suave por la ventana. Cada vez que una ola golpeaba con un poco más de fuerza, contenía la respiración, con miedo de escuchar algo más mezclado en el ruido. Podría decir que con el tiempo la sensación se fue apagando, pero no es verdad. Después de esa noche, nunca más fui capaz de subir a un bote. Todavía vuelvo a San Lázaro del Mar de vez en cuando, para visitar a mis abuelos. Cuando mi abuelo insiste en ir a pescar, invento excusas. Digo que estoy cansado, que tengo cosas que hacer en el pueblo, que quiero ayudar a mi abuela en la casa. La verdad es que me quedo en la arena, fingiendo que solo estoy ahí pasando el rato, mientras observo su bote ir y volver como si el mar fuera solo agua, y no un lugar lleno de gente que nunca llegó. Hoy vivo lejos de la costa, en una ciudad donde el mar es solo algo que aparece en la televisión los fines de semana. Aún así, hasta el sonido del agua llenando el tinaco por la noche me incomoda. Basta oír ese ruido constante en la oscuridad para que, por unos segundos, sienta que otra vez voy a distinguir voces dentro de ese sonido. La última vez que dormí en casa de mis abuelos, me desperté de madrugada con la clara impresión de haber escuchado un motor viejo encendiéndose allá afuera, seguido del golpeteo lento de olas contra un casco. Me levanté, fui hasta la ventana. La playa estaba vacía. No había ningún bote en la orilla, solo el mar avanzando y retrocediendo despacio, como si respirara. Me quedé de pie en la oscuridad, tratando de decidir qué era peor, creer que había imaginado todo, o aceptar que, en algún lugar de ese mar, todavía había alguien llamando a un bote que ya no existe. Y desde entonces cargo con una certeza que no me gusta decir en voz alta. No todos los desaparecidos se pierden del todo. Algunos siguen cerca, demasiado cerca de la superficie, esperando un borde, esperando un casco, esperando a alguien que escuche. El archivo de hoy termina aquí, y en alguna costa silenciosa quizá todavía haya voces buscando un bote que ya no vuelve. Si el mar llega a pronunciar tu nombre esta noche, no contestes.